En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras, ustedes son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se ha transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues una vez más el Señor Jesús se enfrenta a las críticas de aquellos que lo rodean. Es muy curioso porque algunos se acercan para ver si es de que hace algún milagro, alguna cosa portentosa, pero incluso se acercan para ver en qué lo pueden criticar. Aquí, pues quizás en algunas ocasiones, a algunos nos ha sucedido que hasta tenemos miedo de hablar, porque ya sabemos que nos van a criticar. Y lo peor, ojalá eso a ninguno nos haya sucedido, en cuanto alguien comienza a hablar, ya estamos pensando cómo lo vamos a criticar. En el caso del Señor Jesús, pues además lo grave es de que están cerrando su corazón al Salvador. Están quedándose en sus formas miopes, podríamos decir, de ver las cosas y sobre todo de relacionarse con Dios y de relacionarse con los demás. Por eso, cada uno de nosotros podemos entender todo este proyecto que nos propone la Iglesia cuando nos habla de una nueva evangelización, cuando nos dice que debemos buscar nuevos métodos, nuevas expresiones, nuevo ardor para compartir el Evangelio. Pero como parte de ese nuevo ardor, de esos nuevos métodos, tiene que haber también un cambio de mentalidad. Cada uno de nosotros tenemos que ser muy conscientes de que los tiempos de hoy realmente son tan distintos a los de antes. Tenemos que ser muy conscientes que hoy, incluso así se dice, la sociedad, la cultura que la sociedad va realizando se va transformando tan rápido que ocurre cada 3 años. Y por ejemplo, un profesionista, para mantenerse actualizado, cada 5 años tendría como que volver a tomar la carrera, cursarla, o por lo menos tomar un curso de actualización. Bueno, pues algo similar tiene que ser con la evangelización, sobre todo porque los retos a los que nos enfrentamos hoy son nuevos y no podemos pensar que en la línea de la evangelización, pues con los mismos argumentos de antes, pues vamos a llegar a las nuevas generaciones. Máxime que la experiencia, la mentalidad, la cultura de estas nuevas generaciones es tan diversa, tan diferente a la de nosotros. Y junto con esto, pues algunas veces cuando nos mantenemos en algunas tradiciones
tampoco es nada más porque seamos malos o seamos obcecados, sino porque también nos cuesta a nosotros mismos cambiar y transformar. Tenemos que dejar nuestras seguridades. Y aquí hay todo un reto que podemos realizar si abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Siempre hay que recordar que para la evangelización nada es imposible y que no se trata solamente de nuevos métodos, de pensar que las nuevas técnicas nos van a resolver todo, no, sino que tenemos siempre que actuar en la línea de la evangelización movidos por el Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que nos ilumine para que podamos llegar a estas nuevas culturas. Las nuevas generaciones ya crecen con esta ideología de género que a nosotros pues nos espanta y nos llama mucho la atención y nos implica conocer nueva terminología para poderla entender un poco mejor. Y cuando digo que nos espanta es porque de alguna manera vemos la perversidad que en ella hay, vemos el daño que hacen las nuevas generaciones. Sin embargo, como una realidad, para ellos este es su ambiente, ellos lo verán normal y no lograrán comprender lo que nosotros les digamos, si no logramos encontrar estas expresiones, estas maneras de llevarles a ellos el Evangelio. Bueno, pues hablamos también de una economía que cada vez se hace mucho más difícil. Hablamos de estas grandes ciudades en donde ya no hay ese contacto con la naturaleza que nos habla de Dios y que entonces parecería que en las ciudades todo depende de nosotros. Las realidades son muchas, pero aquí lo importante, querido amigo, es sí, un cambio de mentalidad, una nueva manera de buscar cómo llevar el Evangelio al otro, pero la centralidad siempre en Jesucristo. El centro de nuestra vida, el Señor Jesús. Y si tenemos que afrontar nuevas realidades, si tenemos que evangelizar nuevas culturas, el mensaje es el mismo, la salvación, el amor que Dios ha traído, el sentido de la vida que encontramos cuando seguimos al Señor Jesús. Y sobre todo, pues ahí está el ejemplo y el testimonio que cada uno de nosotros debemos de dar ante las nuevas realidades. ¿Sí? Nacimos en el siglo pasado, somos del milenio anterior. Y sin embargo, tenemos en nuestro tiempo, claro, algo y mucho que aportar, pero sobre todo, llevar el centro del mensaje de salvación, que es Jesucristo. Él es la roca en la que hemos asentado nuestros pies y Él es la roca que ha de darle seguridad también a las nuevas generaciones. Porque el amor a Cristo nos empuja, porque nos preocupan las nuevas generaciones. Abrimos nuestro corazón a Dios y le pedimos, sí, una apertura de mente, no para que digamos, ahora todo está muy bien, todo es nuevo, todo es diferente. No. Sino para que, valorando las realidades actuales, encontremos la manera de llevar a todos el mensaje de la salvación. Pues sí, Jesucristo es la roca que nos salva, y eso es lo que yo quiero recordarles hoy al poner esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. El mundo necesita de Dios, el mundo necesita de Cristo, Él es el Salvador. Y Él ha venido a salvar a todo hombre, de toda raza, de toda nación, de toda época. Y el mensaje de Jesucristo hoy también ha de llegar, claro, a través del esfuerzo que cada uno de nosotros pongamos. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Me da